Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos estudiando este Evangelio con el comentario bíblico de William McDonald. Entonces vamos a continuar. Estamos en el capítulo 24. 36 dice, en cuanto al día y hora exactos de su segunda venida, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Eso debería ser una advertencia contra la tentación a establecer fechas o a creer a aquellos que las establecen. Nos sorprende que los ángeles no lo sepan, ya que son criaturas finitas con un conocimiento limitado, ¿cierto? Es muy importante hacer esta aclaración. No es una sorpresa que los ángeles no sepan. ¡Ay, los ángeles no saben! Los ángeles son creación. Satanás es creación, todo después de nuestro Señor es solo creación. Entonces ellos no tienen un conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas. Y el Señor pues no ha hablado públicamente en el cielo acerca de este tema, entonces ellos no tienen tampoco ni idea cuándo vendrá el Señor. Aunque a los que vivan antes del regreso de Cristo no sabrán su día u hora, parece que los familiarizados con la profecía podrán saber el año. Sabrán, por ejemplo, que será aproximadamente 3 años y medio después que sea levantada la imagen idolátrica en el templo. Quiere decir, los que estén en esa gran tribulación van a tener 3 años y medio de aparente paz. Pero después de esos 3 años y medio, cuando el anticristo se siente en el templo de Jerusalén, ellos ya sí podrán discernir, ¿cierto? A partir de este momento, este hombre se sentó en el templo, quiere que le adoremos como a Dios. A partir de este momento tenemos 3 años y medio más para que ya venga el Señor y ya sea el fin, ¿cierto? Pero nadie sabe ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora cuando el Señor venga por su iglesia, cuando sea el arrebatamiento. Pero tampoco saben los que están en la gran tribulación el día y la hora. Saben que serán 3 años y medio, pero pues, el día exacto y la hora exacta tampoco la van a saber. Versículo 37 y 39. Pero en aquellos tiempos la mayor parte de la gente será indiferente, lo mismo que en los días de Noé. Aunque en los días anteriores al diluvio fueron de una terrible maldad, no es este el rasgo que aquí se enfatiza. La gente comía, bebían, se casaban, se daban en casamiento, en otras palabras, iban siguiendo las rutinas de la vida como si fuesen a vivir para siempre. Está mal, Jessy, entonces que comamos, que bebamos, que nos casemos, que nos demos en casamiento. No, nada de eso está mal. Lo que está mal es que tú y yo pensemos que esto es todo, que comer, que trabajar, que pasear es todo en la vida. Y no estemos sembrando para un futuro. No seamos conscientes que hay una eternidad que nos espera y que necesitamos vivir esta vida para esa eternidad. Mira, es como cuando tú estás trabajando toda tu vida para pensionarte y tú estás trabajando toda tu vida para esa pensión. Y cuando ya llega la hora, tú ya tienes listo todo listo. Con lo que me dan, el retroactivo de la pensión, voy a comprar esta propiedad o voy a montar este negocio, voy a hacer esto, listo. Con el resto de mi pensión, entonces voy a vivir. Tú te planeas, tú vives toda tu vida para eso. Generalmente, cuando no conocemos al Señor, eso hacemos. Y solo pensamos que es esta vida, ¿cierto? Y trabajamos solo para las cosas de esta vida. Pero cuando conocemos al Señor, tú y yo deberíamos vivir y trabajar todo el tiempo para lo eterno. No quiere decir que no nos descuidemos en las cosas de este mundo. Entonces no vamos a trabajar y no vamos a comer. Entonces no voy a volver a comprar ropa. Entonces no, yo voy a compartir con mi familia, no voy a compartir con mi familia. Claro que no. Esas cosas son necesarias hacerlas sin dejar de hacer tú y yo las cosas que son eternas, sembrar para lo eterno, trabajar para lo eterno. Y de hecho, cuando tú y yo vivimos esta vida, podemos vivirla para lo eterno. Podemos formar familias que den la gloria al Señor. Y eso son siembras para la vida eterna. Podemos crear hijos que amen a Dios, que teman al Señor, que honren al Señor. Y eso son siembras para la vida eterna. Podemos trabajar en nuestro trabajo y ser buen testimonio para nuestros compañeros de trabajo, para nuestra familia, para nuestros amigos. Y esas son siembras para la vida eterna, ¿sí ves? ¿Sí ves cómo esta vida es solo una preparación? Recuerda que esta vida es lo más cortico que tú y yo vamos a tener. El paseo más cortico que tú y yo vamos a tener es esta vida. Viene la eternidad. Esa es para siempre. Entonces tú y yo debemos, en este poquito de vida que tenemos, es una sola vida que vamos a tener en esta tierra, trabajar muy diligentemente para el Señor y hacerlo todo. Por eso dice la Biblia que hagamos todo como para el Señor,
que con todo honremos al Señor, que con todo glorifiquemos al Señor, porque esta vida es la preparación para la eternidad. Aunque advertidos de que el diluvio se avecinaba, vivían como si estuviesen a prueba de diluvio. Ay, qué tremendo. Bueno, realmente eh, era complicado para esta gente. Ellos nunca habían visto llover. Hasta ese momento en la tierra no llovía como tú y yo vemos ahora la lluvia. Era una, como esa neblina, sí, que tú y yo vemos sobre todo en los campos, que vemos la neblina. Era así como un rocío que regaba la tierra y con eso era suficiente, no había necesidad de lluvia. Entonces, hasta ese momento, como no había llovido, pues la gente era incrédula. Los que no amaban al Señor, los que no conocían al Señor, porque Noé sí creyó, Noé tampoco había visto un diluvio, Noé nunca había visto llover, pero sí creyó. Cuando el Señor le habla y le dice, es que voy a destruir la tierra, voy a hacer que llueva y voy a destruir la tierra, Noé creyó. Y por eso se puso a trabajar en la construcción del arca que el Señor le dijo que construyera. Entonces, mira que aunque sí parecía algo irracional, llover, ay Noé, pero ¿cómo que llover? Si nunca lloviera, eso ni siquiera existe. Imagínate que a ti y a mí nos digan una cosa que no existe, ay, mira, va a pasar esto. Y yo, ay, no, pero eso nunca ha pasado, eso no existe. Pues así estaba de confusa la gente en ese tiempo. La cosa es que los hijos de Dios no andamos por vista. Si el Señor dijo, nosotros simplemente creemos a su palabra. Entonces ellos estaban como si fueran a prueba de diluvios, porque nunca había habido un diluvio. Y cuando llegó, no estaban preparados, fuera del único lugar seguro, estaban fuera del único lugar seguro. ¿Tú sabes quién es el lugar seguro? Nuestro Dios. Esa barca representa a nuestro Señor. Esa barca que construyó Noé representa a nuestro Dios. Es un tipo de nuestro Señor. ¿Cómo es que tú y yo en medio de un diluvio podemos estar seguros? En medio de un problema podemos estar seguros. Podemos estar en paz, a salvo. Piensa que nuestro Señor en este tiempo es el lugar seguro para todo lo que se está viviendo en este mundo. No quiere decir que tú y yo no vamos a padecer de alguna forma en este mundo. Sí, claro que sí. Yo me imagino que con tanto diluvio y tanta lluvia, los animales de un lugar para otro en el arca, Noé quizás se caía, su esposa, claro, pues no era que estuvieran en una quietud absoluta y cómodos, no, y había que trabajar y los animales hacían sus necesidades dentro del arca. Claro que sí, demandaba trabajo, demandaba esfuerzo, demandaba mucho tiempo. Claro que sí, no sé si se enfermaron por los olores, no sé cuántas cosas pudieron pasar, pero de todos los cuidó el Señor. Les dio su gracia para que dentro de esa arca ellos pudieran sobrevivir, estuvieran bien, estuvieran a salvo a pesar de todo lo que estaba pasando por fuera. Entonces tú y yo vamos a tener en nuestra vida familiar, económica, laboral, de negocios, vamos a tener dificultades, pero estamos a salvo. Estamos en el lugar seguro. Así será cuando Cristo regrese. Solo los que están en Cristo, el arca de la seguridad, serán librados. Tú estás en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces recibe las promesas del Señor. Recibe la paz del Señor, recibe el gozo del Señor. Miren, em, escuchaba a esos días muy cercano que se ha quejado tanto. Y incluso esta mañana escuché una queja y yo decía, ay Dios, pero ¿por qué no vemos las bendiciones? Mira, es como cuando tú dices, ay no, yo no puedo tener pues un dinero guardado porque ahí mismo se presenta una necesidad. ¿Qué tal si decimos, ay Señor, qué bueno eres? Que cuando se presenta una necesidad, yo tengo ese dinero ahí guardado, yo tengo esas reservas. ¿Sí ves cómo cambian? Porque si yo digo, ay, yo no puedo tener un peso, pues, porque ahí mismo se presenta algo, llega la amargura y llega ay, como el desazón, y ay, pues que siempre algo se presenta. Pero qué diferente cuando tú y yo agradecemos por eso y decimos, Señor, ay, qué bueno eres. ¿Qué tal que hubiera llegado esta situación, esta necesidad y yo no tuviera ese dinero guardado? ¡Ah! Imagínate cómo estaríamos. Si ves cómo es diferente. Es em, se genera en ti una emoción diferente, ya no de amargura y pereza, sino de gratitud, de alegría, qué bueno es Dios que siempre provee. Entonces vamos a cambiarlo, sí, vamos a cambiarlo.
Si estás en el Señor, disfruta las bendiciones que Dios tiene para ti en este mundo. Dios tiene bendiciones para ti. Él prometió en su palabra estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió darnos su paz. Él prometió que su salvación trae gozo a nosotros. Es nuestro gozo, que Él es nuestro Padre, que es nuestro proveedor, que es nuestro abogado. Entonces empieza a disfrutar estas bendiciones del Señor. Yo sé que vamos a tener una eternidad con el Señor y eso va a ser maravilloso y va a ser perfecto y tú y yo no vamos a necesitar absolutamente nada más porque porque lo va a llenar todo. Pero Dios también quiere que tú y yo vivamos en esta vida una vida llena de gozo, de paz, una vida a plenitud. Que vivamos una vida a plenitud y la vamos a vivir y vamos a experimentar eso en la palabra del Señor, no porque estemos libres de toda dificultad, pero porque en medio aún de las dificultades tú y yo vamos a vernos seguros, en el lugar seguro, en el arca, protegidos por el Señor. Sí, entonces disfruta las bendiciones del Señor porque yo sé que hay muchas personas que son salvas. Ay, pero viven tan amargadas, viven preocupadas, estresadas. No, no, no tienen por qué, no tenemos por qué, porque estamos en el lugar más seguro, porque estamos con el Señor. Sí, entonces yo te invito de verdad que recuerda que el amor del Señor nosotros no lo medimos por las bendiciones económicas, materiales de las que disfrutamos, ni físicas. Así no medimos el amor del Señor. Nosotros vemos que el estándar del Señor, del amor del Señor, es Cristo Jesús. Es la cruz del Calvario, es el sacrificio de Cristo. Ahí está revelado el amor del Señor. Lo otro es añadidura. Los otros son bendiciones, las otras cosas son bendiciones de las que nos permite disfrutar el Señor, pero estamos seguros en Él y tiene muchas bendiciones para nosotros. Amén. Estarán dos en el campo, el uno será tomado para juicio y el otro será dejado para entrar en el milenio. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, quedarán separadas al instante. Una será arrebatada para inundación de juicio, la otra quedará para gozar de las bendiciones del reino de Cristo. Los versículos 40 y 41 se usan a menudo como advertencia a los inconversos con referencia al arrebatamiento, que será la primera fase de la venida de Cristo cuando Él tome a todos los creyentes al cielo y deje atrás a los incrédulos para el juicio. Aunque esta podría ser una válida aplicación del pasaje, el contexto deja claro que la interpretación del mismo tiene que ver con la venida de Cristo a reinar. Bueno. Aquí él aclara que pues todo el contexto es señales antes del fin, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin? Cuando terminen esos 7 años del anticristo. Ese sería el fin. Entonces, y aquí las señales son para ese tiempo. Entonces él dice, bueno, podría ser una interpretación del arrebatamiento de la iglesia, pero en el contexto que estamos sería para ese tiempo, después de esos 7 años, cuando el Señor venga a hacer juicio sobre la tierra. Y podamos ya entrar al milenio. 42-44. A la vista de la incertidumbre en lo referente al día y la hora, cada uno debería velar. Si alguien es conocedor de que su casa ha de ser allanada, estará listo, aunque no sepa el momento exacto. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperen las masas. Por eso su pueblo debería estar con una vívida expectativa. En ese tiempo, en esos 7 años, el pueblo debe estar velando y atento a la venida del Señor, pero también tú y yo aquí, ¿cierto? En este momento debemos estar velantes, debemos estar vigilantes, atentos, porque en cualquier momento viene el Señor. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Qué tal que el Señor llegara en el transcurso de este día? ¿Cómo nos encontraría? ¿Qué nos encontraría haciendo? Lo que Él nos ha llamado a hacer o alguna otra cosa, ¿cierto? Incluso algo que al Señor no le agrade. Vamos a leer del versículo 45 al versículo 51. El 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado, para que les dé así el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que si sobre todos sus bienes, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, como un siervo que cree que su Señor no va a venir, ¿cierto? ¿Cuántos en este tiempo? Ay, el Señor ya no viene, ¿no? El Señor ya se tardó.
y están viviendo como este siervo, haciendo y deshaciendo, y no creen que viene el Señor. Y cuando venga, los va a encontrar. Versículo 45-47. En la sección final de este capítulo, el Señor Jesús muestra que un siervo manifiesta un verdadero carácter por cómo se comporta a la vista del regreso de su Señor. De los siervos se supone que deben alimentar a la familia a su debido tiempo, pero no todos los que profesan ser siervos de Cristo son genuinos. El siervo fiel y prudente es aquel que es hallado cuidando del pueblo de Dios. Tal persona será honrada con una enorme responsabilidad en el reino. El maestro le pondrá al frente de toda su hacienda. Entonces, creemos que cuando vamos a la presencia del Señor nosotros y después los que estén también, creo yo que en el milenio, ¿cierto? Y hayamos guardado la fe, el Señor nos va a poner a reinar, nos va a delegar autoridad sobre naciones o sobre, miren, aquí dice la hacienda, ¿cierto? Habla de como terrenos, como lugares, el Señor nos va a poner a gobernar. Cada uno conforme a la medida que el Señor sabe que podemos. Hay unos que pueden gobernar 100, hay otros que pueden gobernar 1000. Entonces, cada uno dependiendo de la capacidad que tenga, pues el Señor le irá dando. 48-51. El siervo malo representa al creyente nominal, cuya conducta no es afectada por la perspectiva del regreso de su Señor. El tal, es decir, ese siervo, comienza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Esta conducta demuestra que no está listo para el reino. Al llegar el rey, lo castigará y pondrá su parte con los hipócritas, donde será el llanto donde será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola se refiere al regreso visible de Cristo a la tierra como el Mesías Rey, pero el principio se aplica también al arrebatamiento. Muchos que profesan ser cristianos muestran por su hostilidad contra el pueblo de Dios y confraternizan con los impíos que no esperan el regreso de Cristo. Para ellos significará juicio y no bendición. Bueno, capítulo 25. Leamos del 1 al 13 en nuestras Biblias y lo desarrollamos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí está, se cerró la puerta, me acuerdo del diluvio, ¿cierto? Que dice la Biblia que el Señor cerró la puerta del arca. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí esta parábola es impactante. Vamos a ver qué aprendemos de esta parábola. Versículo 1 al 5. La primera palabra, entonces, que hace referencia al capítulo 24, sitúa claramente esta parábola en el tiempo anterior a y durante el regreso del rey a la tierra. Jesús asemeja al reino de los cielos en aquel tiempo a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y tenían aceite en sus lámparas. Las otras no tenían. Mientras esperaban, cabecearon todas y se durmieron. Las 5 vírgenes prudentes representan a los verdaderos discípulos de Cristo durante la profesión. Las lámparas denotan la profesión y el aceite es el tipo generalmente reconocido del Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas, ¿recuerdan qué significa insensato? Sin sesos, ¿cierto? Las vírgenes insensatas representan a aquellos que profesan mantener la esperanza mesiánica, pero que nunca han sido convertidos y que por tanto no tienen al Espíritu Santo. Hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios solo se recibe a través de una confesión genuina de que Cristo es tu Señor y Salvador. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si no le has dicho al Señor que reconoces tu pecado y que sea tu Señor y Salvador, que entre a tu corazón, que te perdone,
y que sea el Señor de tu vida, tú no has sido sellado. Tú debes reconocer primero, creer, reconocer, aceptar a Cristo como Señor y Salvador para que Él pueda sellarte con el Espíritu Santo. No por creer meramente somos sellados. No por decir, ay, sí, yo sé que hay un Dios. No, yo es que yo vivo muy pegado a Dios. Pero tú no has recibido a Cristo Jesús. No le has dicho al Señor, a ese Dios en el que crees, que tú reconoces que Él envió a su Hijo por amor a ti y que murió por tus pecados y que tú reconoces que ese sacrificio ahora puede salvarte, que quieres que te salve, que perdones, que perdone tus pecados. Entonces, no tienen al Espíritu Santo esas personas y recuerden que el Espíritu Santo en esta parábola, el aceite representa al Espíritu Santo. Si no tienen aceite, se apaga la lámpara. Entonces no pueden estar esperando al esposo que la lámpara se les apagó, tienen que ir por aceite. ¿Y dónde van a comprar el aceite? ¿Dónde van a comprar al Espíritu Santo? No se compra, se recibe por gracia a través de la aceptación de Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? El esposo es Cristo el Rey. Su retardo simboliza el periodo entre los advenimientos, ¿cierto? O sea, los tiempos, la ida del Señor a los cielos, ese retardo, entonces es este tiempo de gracia donde la gente dice como que no ha venido, no llegó, es este tiempo. El hecho de que las 10 vírgenes se durmieran, todas se durmieron. Se durmieron las que tenían aceite de reserva y se durmieron las que no tenían aceite de reserva. Eso muestra que externamente no habían sido muy diferentes. Eso muestra que somos seres humanos, eso muestra que también erramos, eso muestra que también hemos pecado. Claro que sí, los hijos de Dios pecamos, los hijos de Dios erramos, todavía tropezamos, claro que sí. Pero hay una diferencia. Y es que los que tienen al Espíritu Santo de Dios cuando pecan, se sienten tristes, se duele su corazón por haber pecado y reconocen su error y se arrepienten. Los otros no. Entonces parece que fuéramos iguales. Ah, pero es que ustedes también pecan. Sí. La diferencia es que ya el pecado no es nuestro amo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya podemos decirle no al pecado. Y cuando pecamos, tenemos un abogado para perdonarnos, para limpiarnos de ese pecado, lo que no tiene el mundo. El mundo no tiene quien limpie de pecado. Si no van a Cristo, Él es el único que tiene el jabón que puede lavar nuestro pecado. Es la sangre de Cristo. Lo único que puede limpiar el pecado del hombre es la sangre de Cristo, no sus obras. No porque hice aquí un mal y hago aquí un bien, ya me como que lavo. Ahí compenso, no se puede. Lo único que puede limpiar al hombre de su pecado es la sangre de Cristo y tenemos que ir a ella. No es como que el Señor va por todo el mundo derramando su sangre para lavar a todo el mundo. No, solo los que van y se acercan a Cristo pueden ser lavados. Versículo 6. A medianoche sonó el anuncio de que el esposo estaba ya llegando. En el capítulo anterior hemos visto que su llegada será anunciada por señales portentosas. Versículo 7, 9. Las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas querían presentarse bien. Las insensatas que carecían de aceite pidieron a las otras que les diesen algo de aceite, pero fueron enviadas a comprar. No, es que nosotros le damos. Nos queda poquito a nosotros, poquito a ustedes, nos vamos a quedar todos sin aceite. No, más bien vayan, porque después nos va a faltar a nosotras también. El rechazo de las prudentes parece egoísta, pero en el ámbito de lo espiritual nadie puede transmitir el espíritu, está con mayúsculas, el Espíritu Santo de Dios a otra persona. Nadie puede. Tus hijos no pueden ser salvos por tus muchas oraciones. Ellos deben reconocer al Señor como Señor y Salvador para poder ser salvos. ¿Qué si hacen las oraciones? Estorban al pecado de otro. Son esa forma en la que intercedemos al Señor para que se revele a ellos, ¿cierto? Entonces, aunque no podemos transmitir el Espíritu Santo, sí podemos hablar la palabra, sí podemos predicar, sí podemos redarguir, como le decía Pablo a Timoteo, redarguye, sí podemos redarguir, sí podemos hacerles caer en la cuenta de su error, de su pecado, eso sí podemos hacer. Y naturalmente el Espíritu Santo no puede ser comprado, pero es que cuando tú y yo damos una ofrenda, tú y yo no esperamos nada a cambio. Cuando tú y yo damos un diezmo, no esperamos nada a cambio. Se da simplemente, como cuando tú y yo hacemos un favor. Ay, pero mire pues que le hice el favor. Vean que la acompañé, vean que yo fui. No, cuando tú y yo damos algo para el Señor, se lo damos con el alma, con el corazón y no esperamos. Es que es de Él. ¿Cómo vamos a esperar que nos devuelva lo que es de Él? ¿Mm? Lo devuelve porque es hermoso, lo devuelve porque está lleno de gracia, pero no porque lo podamos, nosotros podamos hacer transacciones con el Señor.
como que podamos comprar algo al Señor. No se puede comprar el Espíritu Santo, no se puede comprar la salvación. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve a un hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre, a un hombre, ganar todo el dinero del mundo, tener todas las propiedades del mundo, tener todas las cosas de este mundo, si con eso no puede hacer nada para salvar su alma? ¿De qué le sirve? La Biblia utiliza la figura literaria de la compra de salvación sin dinero y sin precio. Sin dinero y sin precio. Ni con dinero ni con obras podemos comprar ningún don del Señor, ningún favor del Señor. No es porque tú y yo nos portamos muy bien este fin de semana en la iglesia y usted vio cómo serví y con eso tú y yo logramos algo del Señor. No, no se puede, no se puede. Había en tiempos antiguos una figura y era que cuando una pareja se iba a casar, escogían mujeres vírgenes, doncellas, que anunciaran la venida del novio, ¿cierto? Y ellas estaban preparadas. De hecho, creo, en algún momento lo escuché, como que esas doncellas iban, ¿cierto? Se encontraban primero con el novio, antes que con el novio con la novia, ¿cierto? Se encontraban primero. Entonces, es como esta figura, ¿cierto? Ahí están esas vírgenes, pero esas vírgenes no estaban preparadas para recibir a ese novio. Unas estaban preparadas, pero otras no estaban preparadas. ¿Cómo estamos tú y yo? El novio está que viene, está a las puertas, lo estamos esperando. Estamos listas, ataviadas. ¿Cómo estaría una novia esperando el novio? No está con un moño aquí y con chanclas y con la pijama, no. ¿Cómo está una novia esperando al novio? Con su vestido blanco, esperando, emocionada a ese novio. Así tú y yo deberíamos estar emocionados esperando al Señor, pero también con unas vestiduras, no hablo físicamente, unas vestiduras espirituales dignas de la novia del Señor Jesús, como esperando a nuestro Señor. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.